Yo creo que esto, cuando ocurren los episodios decisivos en las sociedades, uno no siente que está viviendo un episodio decisivo porque está en el medio. Entonces yo recuerdo ese congreso del año 71 en el Instituto Nacional, con una cantidad de estudiantes y de profesionales jóvenes eh, de, de toda América Latina que yo no había visto antes acá, ¿ya? Eh, y específicamente en los terrenos que nosotros nos movíamos, diríamos, eh, mi- mi- lo más conocido para mí fue la Ermida, el campamento Nueva La Habana, La Legua. Allá íbamos los estudiantes jóvenes, donde en realidad tal vez no querían ir los profesores más con cierto nivel ya de años de docencia, pero porque se empezaron a crear escuelas como, Buen ojo, porque ahí estuvo entre otros Pablo Freire, po. claro, En además. Pablo Freire hizo Entonces nosotros, en el caso del campamento en La Habana, que fue mi etapa medianamente larga, eh, era también una fiesta de la comunidad, la posibilidad de, de llevar a cabo su proyecto social. Entonces, eh, es cierto, yo hice clases en la escuela de buses, pero ahí había toda una organización que permitía que funcionara un, un grupo de personas que se habían organizado para hacer eh, guarderías comunitarias, letrinas, donde todo estaba siempre limpio, baldeado. O sea, era un lugar pobre, pero con una pobreza muy digna, ¿ya? La escuela en ese tiempo no tenía ni campana. Nosotros hicimos una campaña para comprarle una campana a la escuela. Los niños iban al baño a sus pasajes. Pero yo vi profesores haciendo silabarios con, con los miembros de la comunidad, con los papás, con porque como le querían claro, que nosotros, había un orgullo de pertenecer a esos espacios. un sentido de pertenencia. Claro, por ejemplo, esto de llevarlos a la obra de ladrillo que estaba ahí al lado del campamento, eh, y decir de que su papá trabajaba ahí, que iban a hacer las casas. Entonces era toda una cadena de cosas. Claro que entiendo que cuando llegaron los dirigentes de la población al ministerio a pedir un cambio en los planes y programas, porque ellos querían implementar otro programa, le dijeron que se habían pasado 3 pueblos, ¿ya? Claro. Porque era, o sea, ¿qué es lo que pidió la gente? Un cambio rápido, un cambio rápido. Y nosotros sabemos que los cambios rápidos provocan Una reacción. una reacción de parte de un otro. Sí. Pero dentro de todo fue una experiencia. ¿Por qué yo digo que fue tan traumática? Porque íbamos como avión. Yo fui dirigente estudiantil durante la UP, en todos los años. Y digamos, y la gran diferencia, hoy día veo que hay más información, más conocimiento, el avance de la humanidad, la tecnología, una maravilla, todo aquello. Pero que hay algo que no sé cuánto tiempo más va, el poder que teníamos nosotros. Y creerte el cuento, que tú eres un sujeto de derecho y te tomabas ese derecho. Eh, yo me acuerdo, fui dirigente de la industrial de mi escuela y fui dirigente de la FEITECH, que era la Federación de Estudiantes Industriales y Técnicos. Me acuerdo haberme entrevistado con los tres ministros, tres de los no sé cuántos, 5 ministros que hubo con Allende, con Aníbal Palma, con Manuel Astorga, que era radical y que había sido dirigente y que había sido dirigente del SUTE, Claro. que era profesor, ¿no es cierto?, con don Edgardo Enrique. Y nosotros teníamos ese sentido, nos creíamos, digamos, Allende, yo pienso que nos empoderó. Allende, el proceso de López y Allende, la personalidad de él.
¿no es cierto? Esto de ser el compañero presidente, de este tema de la ENU, por ejemplo, de dar la propuesta, la discusión, no al impuesto, como fue el caso de Frey, ¿no es cierto? Que se impuso. De arriba hacia abajo. Claro, entonces, ese tipo de cosas y lo que plantea Jorma, ¿no es cierto? Que lo vivimos, todos vivimos en campamento, hicimos trabajo voluntario. Mira, yo evoco esto que nos sucede hoy día. Es cierto, hoy día hay una invasión, así, por así decirlo, de inmigrantes. Y todo el mundo, y uno ve hasta posturas reaccionarias de nuestra misma gente, de la gente de izquierda, progresista, todo lo demás. Fíjate que durante el gobierno de la Unidad Popular también estábamos invadidos de extranjeros y nunca nos molestaron. ¿Ya? Y nunca nos molestaron. Nosotros, yo hice trabajo voluntario, por ejemplo, en Puente Negro, de San Fernando para arriba. ¿Ya? Bueno, la escuela rural, la escuela de Puente Negro estaba abierta y ahí estaban los voluntarios. Nosotros no habíamos conseguido otro alojamiento fuera de la escuela. En la escuela estaban los extranjeros. Habían argentinos, uruguayos, mexicanos, y a nosotros se nos ocurría la mala idea de jugar a la pelota con los argentinos. No, nos da ya, pero nadie, no había nada que te dijera, mira, estos extranjeros. Bueno, tú ibas a Santiago cuando íbamos al ministerio, yo me acuerdo haberme topado con Regis Debré, con Julio Cortázar en la calle, con tipo, te fijas, eso era como un lujo, y tú lees en la literatura o veías en una revista, ¿no es cierto? Que todos estos tipos que estuvo Mitterrand, que estuvo toda esta gente, entonces, Fidel, Fidel aquí, 25 de noviembre, Fidel estuvo acá el 25 de noviembre y lo recuerdo porque Fidel murió el 25 de noviembre, ¿ya? Entonces, lo esperamos aquí en el estadio, todo estuvo en Coya, inauguró, aquí no hay ni una huella que haya estado Fidel. ¿Eh? Fidel inauguró el sindicato Sulimina en Rubio, había una placa. No hay, tú no, pregunta, yo para tener fotos de la visita de Fidel acá, mi hija me regaló un libro que trajo de Cuba. mira, ¿Mm? A ese nivel, aquí se ha negado la historia, Se ha negado la memoria. se ha negado claro, se quiere negar, pero nosotros somos testimonio. Pero como te digo, nosotros estamos empoderados. Mira, te doy un ejemplo. Yo estaba en una escuela nueva que era la Escuela Industrial 2, aquí en República, que era la extensión de Subel, del Politécnico, del Industrial y Politécnico de Subel. Acá nos faltaba de todo. Nosotros nos tomamos el terreno al lado, hicimos una cancha de fútbol. ¿Dónde está el supermercado? Ahora hay supermercado. Me recuerdo que los profesores de educación física, Pancho Aguilera, era un día nos dice, ¿sabes, Pedro, que queremos hacer un pozo de sal, ¿ya? Pero necesitamos conseguirnos, ustedes ponen arena. Y yo me recuerdo haber llamado o haber venido a conversar acá con el Manuel Ortega. Manuel Ortega era un regidor comunista. Con Manuel Ortega, conversamos con él, le pedimos a él, y Manuel nos mandó 2 o 3 camionadas, ¿no? De estos carretones Sí. con arena. Ha sido operativo. Aquí, ahora tú le vas a pedir a un concejal y el concejal le tiene que pedir al alcalde, y el alcalde, pero era operativo. Lo primero es que en el año 70, cuando he elegido Salvador Allende, yo estaba en ciencia media, yo estaba en una escuela pública, y 16, todavía no cumplía los 17 años. Yo vengo de un hogar que se caracterizaba porque era católico, de política no se hablaba. Sin embargo, un tío donde yo vivía, eh, campesino, llegó a la ciudad y él trabajaba con un empresario. Por lo tanto, él tenía acceso a chequera, tenía acceso a vehículos, movía todo el trabajo que le habían encomendado y él compraba el mercurio. En la casa estaba siempre el mercurio. Y yo hurgueteaba leyendo
y le decía yo que no me cuadraba lo que yo leía ahí con lo que yo veía en mi entorno, ¿ya? Y me gustaba ver las noticias. Y me recuerdo claramente que cuando empieza don Guillermo Medina, un dirigente del cobre de acá, y hace el paro, ¿cierto? Ese paro grandote que le hizo Salvador Allende, y se toman el puente Maipo, están dándole las noticias, ¿ya? Mi tía, quien habla, y este tío, que él a las 5:30 de la mañana partía de su trabajo, a las 10 partía a tomarse un desayuno de comida, y después en la tarde volvía como a las 5 o 6 de la tarde, y generalmente con algún grado de alcohol porque él trabajaba en el matadero. Y sale la noticia y todo, y yo hago el comentario, yo no tenía ni educación ni formación política, y hago el comentario de que ese dirigente se vendió, o sea, le traicionó a los trabajadores. Y este tío fue el primero que me bautizó sin tener idea de política ni de nada, de comunista. ¿Ya? Este cabrón es comunista. Este es comunista y me tiró un golpe, ya que no alcanzaba a golpear. Mi tía lo tomó, lo sentó y lo dejó por allá tirado. Pero en ese minuto, ese hecho tan casero, lo quería reflejar en qué cosa. Que el empoderamiento que decía Pedro, un estudiante, una persona que no tenía formación política, pero se produjo, primero, en el discurso Salvador Allende siempre dijo el gobierno de los trabajadores, ¿ya? Y esa simple frase, para alguien que no tenía formación política, encajaba con el entorno de mis amigos del barrio y de mis compañeros de colegio, ¿ya? Que todos eran hijos de trabajadores. Me daba sentido a mí eso. Y yo empecé a escuchar, empecé a leer, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que una de las características de los 1000 días, ¿ya? Fue primero, aparte de que hoy día se está recién conociendo la gran capacidad del liderazgo de Salvador Allende, y no solamente en nuestro país, con los mensajes que hizo afuera en la ONU y en su sentido latinoamericano que tenía, etcétera, etcétera. Yo en ese tiempo lo pude sentir en que uno se sentía con una identificación. O sea, lo que estamos haciendo o lo que yo estoy haciendo tiene un sentido. Y lo otro, que el tema este de la educación, una de las políticas que estableció el gobierno de la Unidad Popular fue la universidad para todos, ¿cierto? Y ya abre a espacios que no estaban, por ejemplo, estamos hablando del año 70, 71, yo el 72 llevo como profesor sin ser profesor, ¿ya? A hacer clases acá en Rancagua, a la escuela industrial número 1, ¿ya? Y en ese minuto, ese colegio funcionaba en 3 jornadas, en la mañana, en la tarde, y había una jornada para los trabajadores en la noche. O sea, se dio un espacio que no existía, y quienes eran de esta zona empezaron a darse cuenta de que el gobierno lo que estaba diciendo era coherente con lo que estaba ocurriendo, ¿ya? Entonces, eso a mí me retrotrae a esa época y marca una línea muy, muy bien definida en términos de lo que del discurso con los hechos, ¿ya? El gobierno de los trabajadores, y segundo, la educación para todos. Esas dos cosas me parece que se pueden distinguir ahí. Y el gran orgullo que significaba pertenecer a los trabajadores, ser trabajador. Había Reconocerse un como... orgullo. Claro. Con el tiempo nos fueron cambiando aquello, Sí. Entonces nos decían, si tú eres profesional, entonces Claro. ¿cómo vas a estar en un sindicato si tú eres profesional? Claro, tiene que estar en un gremio. Exactamente. Y no, chantaron el...
Bueno, pero el colegio de profesores. es justamente lo que te iba a decir, y ahí en el año 76 la dictadura instala el Colegio de Profesores AG, Asociación ¿ya? gremial. Era un gremio. Para meter eso y lograron calarlo, ¿cierto? Que no éramos trabajadores de la educación, no, éramos profesionales de la educación. Y el SUTE, ¿no es cierto? El SUTE era el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Desde el director hasta el auxiliar, todos Exacto, estaban dentro del sindicato. exacto. Era parte del... Perfecto. Y este gremialismo, esto del colegio, nos desclasó. O empezó, terminó, Sí, o fomentó el fue desclasamiento. desplazando, nos fue separando, nos fue diferenciando, porque no todos... No te puedes juntar con él. No Y- puedes pretender que el No, auxiliar... en la primera etapa no era opcional. No, Tú para poder hacer clases tenías que estar en el colegio profesional, claro, digamos después del 73, ¿ya? O sea, del 76, claro. me refiero. Y incluso recuerdo que durante muchos meses Ujú. nos estuvieron descontando recursos Ah, te para descontaban, construir, era. o sea, aparte de nuestra colegiatura, para construir el hospital del profesor. Ah, claro. Y resulta que hoy día el hospital del profesor es una clínica privada. Pero nosotros creamos la fecha en función de que también había libertad para crear otro colegio. Claro. Exacto. Y nosotros usamos ese Y por ahí subterfugio. empezó. Claro. O sea, Y gracias al fútbol. bueno, yo creo que el fútbol siempre ha Fue importante, ¿sí o no? Sí, sí. Nosotros nos juntábamos en la industrial donde estaba, oye, es un paradigma lo de la industrial, ¿ah? Porque ahora es un regimiento. El regimiento favorito de Pinochet era este, tiene una historia siniestra. Y ahí era un lugar muy grande y había un gimnasio. Y para conversar, me acuerdo que empezamos a inventar partidos. Partidos pichanga. Y para hablar, esta cosa que si te pillaban, que eran 3 o 4 y te llevaban preso porque estaba conspirando en contra del gobierno. Pero yo me acuerdo que una de las cosas que utilizamos fue Ah, ir a jugar a la pelota. Era el día del profesor, del maestro. exactamente. ¿Mm? Yo acababa de tener mi primera hija, entonces yo no estaba trabajando. Pero igual fue un shock, porque como que nos hubieran tomado a todos y nos hubieran tenido suspendidos así en el aire por tiempo indefinido, porque ahí empezó a cambiar el panorama. Era como una ola que se venía acercando y nosotros no teníamos la capacidad para detenerla, para pararla. Todo era miedo. Yo recuerdo que yo vivía con mis suegros y en la casa, en la tarde ya nosotros estábamos haciendo cosas para escuchar la radio Moscú en esos días. Ya había ahí de oído. Claro. Y tratando de deshacernos de todo lo que tuviéramos que fuera, digamos, comprometedor. Claro. Sin embargo, llegaron a allanar la casa y en la Villa Triana, ¿ya? Tú Y estabas hablando de literatura, literatura, porque se podía entender de otra literatura, manera. afiche. ¿Ya? Yo tenía los discursos de ayer, ¿Y por qué te allanaron? Me perdí. porque Los vecinos, lo que ocurrió en tanto. los vecinos eran todos derechistas ahí. Ujú. Y don Luis Terán era una autoridad dentro del PC acá en Rancagua. Entonces, ahí llegaron los militares y cargados, pero hasta los dientes. En un momento había como 20 milicos adentro de la Ya. casa, distribuidos en las distintas habitaciones, y mi bebé que estaba en el coche, con la bayoneta así le levantaban A ver si tenía armas, granadas, algo, debajo de la ropa. una del mina. coche. Y entonces eso eh, nos dejó, pero traumados, digamos. Inmediatamente hubo que empezar a pensar en el futuro, de qué es lo que todos quedaron. Mi suegro, trabajaba en granero, en un pool de maquinaria, quedó sin trabajo. Mi marido quedó sin trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esto? Y lo único que uno sabía era que tenía que ser discreto, porque si no, empezamos a saber de amigos, de cercanos, de gente con la que teníamos relaciones que
eh, empezaron a desaparecer, empezaron a caer detenidos. Pasó el primer año y yo pensé que no nos iba a pasar nada, pero en el año 74 detuvieron a mi esposo, en el año 74. Y ahí yo me conocí la cárcel, la agrupación, La rutina. la gente que se juntaba aquí en la intendencia y allá afuera de la cárcel. Eh, Era realmente tiempos muy difíciles porque, como decía, cuando uno vive estos momentos de shock, no se da cuenta porque está en shock, Claro. sino que después cuando lo mira en la distancia, oye, ¿cómo yo pude hacer esto? Porque yo anduve abriendo, golpeando puertas para saber primero dónde estaba Mario y después para... ¿Cuál es la eh, situación? Claro, y estaba incomunicado, y como un mes incomunicado, entonces para poder ver cómo avanzábamos con eso, sin saber a quién acudir, porque yo venía llegando de Santiago, no sabía, no conocía gente acá, No tenías un entorno. no tenía, claro, redes. Entonces fue muy difícil. Yo egreso el año 71 de enseñanza media, con 18 años. El año 72 ingreso a la Universidad Técnica del Estado y, por lo que decía adelante, tuve la opción, y debo reconocerlo, se lo dije a mis alumnos todo el tiempo, que pude ingresar a la universidad porque la política pública que instaló Salvador Allende en ese tiempo era universidad para todos, ¿ya? Y quienes habíamos egresado de la enseñanza industrial, al dar la famosa prueba de actitud académica, teníamos 100 puntos adicionales al puntaje que sacáramos en la prueba. Resultado, yo ingreso y llego acá, cero orientación, cero de nada. Elegí la carrera mineralurgia del cobre, se llama. Yo soy de Santiago. Y ahí llego a Rancagua, que no conocía Rancagua, salvo la pasada por la estación, el letrerito. Entonces, llego acá en el año 72 a estudiar mineralurgia, ¿ya? Y tenía el Estado de Chile me entregaba una ayuda económica todos los meses, pero aquí había que pagar pensión, que no era de acá, ¿ya? Bueno, la cosa es que en un momento dado se puso difícil la situación porque había que comer, vestirse y todo, y yo no tenía respaldo familiar para estudiar. El asunto es que eh, voy al bienestar de la universidad y le digo que voy a tener que congelar, ¿ya? Que no se da la mitad. Y me dice, pero tú estarías dispuesto a trabajar, ¿sí? ¿Y en qué cosa? En lo que sea. Ya, tráeme tu antecedente. Egresado en ciencia industrial, qué sé yo. Bueno, bueno, y siguieron las clases. Cuando de repente me llaman a la oficina, cuando yo ya creí que no había ni una posibilidad y estaba preparando mis maletas para congelar. Y me llama la asistente y me dice, ahí está el sobre, toma. Eh, Me dice, léelo y dame la respuesta ahora. Abro, me dice, 36 horas de clase en la escuela industrial número 1 de Rancagua. Profesor, ¿no? Yo no soy profesor. Ya recién iba a cumplir 19 años, ¿sabes? No, dije, yo no soy profesor y todo. Ah, pero, ¿qué dijiste tú aquí? Estaba dispuesto a trabajar lo que fuera, ¿cierto? Este es un trabajo. Sí, pero entiéndame, yo me acordé de mis profesores, todos encorbatados, yo un cabro de pelo largo, qué sé yo, todo el cuento. Es que no me gustaba la corbata tampoco. Bueno, cuento corto, frente a la necesidad, yo pedí que me dieran plazo para pensarlo, pero me dijeron, no, mañana a las 12. Así que al otro día, a las 7:30 de la mañana, me levanté, partí a la oficina y dije que sí. Yo empiezo a trabajar el 14 de mayo del año 72 como profesor. Perdón, 73. 14 de mayo del 73 como profesor. Y estoy en ese proceso cuando en la pensión, en la mañana nos despierta, dice, derrocaron a Salvador Allende, dice la señora Rosa, la dueña de casa. No entendíamos nada, éramos puros estudiantes, había un chiquillo trabajador y todos preparándose para volar de ahí, por salir.
Ahí yo vuelvo a Santiago, fue más o menos trágica la cosa porque no había locomoción. Viajé en un tren de carga que venía con carne y madera del sur y que venía repleta de gente por todos lados. Llego a la estación central totalmente vacía y se escuchaban muchos disparos. Claro, después me enteré yo que la sede de la UTE que estaba frente a la estación central le habían hecho la encerrona. Bueno, para llegar a mi casa, de ahí de la estación central, debo haberme demorado unas 2 o 3 horas entre caminando a pie y de repente colgaban una micro, llegué a mi casa. Fue impactante, digamos, en el minuto de no saber qué significaba en ese minuto, qué iba a ocurrir el otro día, esa incertidumbre, ¿ya? Fue muy fuerte. Eh, y no me empecé a preocupar de cosas que después me dijeron y que hacían broma, los chilenos siempre hemos hecho mucha broma de eso. Había una historia del último peliento, no sé si te acuerdas un tiempo, porque al calor de, del- la Federación de Estudiantes que se formó acá en la universidad, yo iba a los foros a escuchar a los dirigentes. No tenía militancia en ese momento. Pero en agosto del año 73, ¿cierto? Decido ingresar, ¿no es cierto?, a la Juventud Comunista, ¿ya? Con carné, con todo el asunto. En agosto, Y el último peliente. claro, en agosto del 73. ¿Ya? De repente era tanto lo que uno sabía, como decíamos delante, empoderado, que a pesar de que era como para preocuparse, no estaba en mi retina de todos los días qué me va a pasar a mí. Era qué nos está pasando a todos, porque voy a poder volver a estudiar. ¿Qué pasa con lo que está haciendo el compañero Allende? O sea, esa incertidumbre fue muy, 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 muy fuerte, digamos. Eh, eh, Estamos hablando de los mismos días del golpe, digamos. Eso. Yo estudiaba, como decía, era estudiante en la Escuela Industrial 2. Bueno, yo militaba en aquellos tiempos. Existía mi partido todavía, en aquel tiempo. Yo era del MIL, del FERMIL. Y para nosotros se venía esto del golpe, era inevitable, era como parte, era como crónica de una muerte anunciada. Y habíamos quedado de juntarnos en la industrial, pues, acuartelarnos allá. Y era poderoso, digamos, la cosa esta de estudiantes y profesores ahí en la industrial. Así como también había un gran grupo, porque los profesores eran muchos, me acuerdo que eran hartos, entonces también había un grupo de arte indiferente. Era el Día del Maestro, nosotros nos tomamos la industrial. La inspectora general era la señora Dinora Rosario, ¿ya? Ya, una profesora, artista, comunista, ¿ya? Y, y con ella ese día empatizamos, todo lo que nos habíamos empatizado los 3 años, ese día estuvimos todos en la misma trinchera, ¿ya? Ese fue uno de como los colegios más golpeados en términos de profesores. ¿No es cierto? Ahí está Julio Donoso, Pablito Para Vicente. Palavicino, habían, y me acuerdo que intentamos algún tipo de resistencia y había harto mito, po, que en la industrial teníamos armas y un montón de... Claro. Y empezaron a llegar pobladores, empezaron a llegar estudiantes de otros lados, dirigentes políticos, y nosotros, y escuchando la radio, el último discurso de Allende. De hecho, nos impusimos porque había profesores que querían jugar una pichanga, me acuerdo, que querían celebrar el día del... Y, y una de las cuestiones más curiosas que hubo fue que aparecieron 2 autos de investigaciones, ¿ya? La Mosca Azul, nosotros le llamamos así la Mosca Azul, que era un auto de investigación y que fueron como a sondear en qué estaban. Todavía no estaba decidida la suerte del golpe, ¿ya? Acá por lo Y menos. claro, y nos sonó como, o sea, nos queremos sumar. No, nosotros aquí somos puros estudiantes, aquí somos puros negros. Aquí nosotros decidimos ser de este lote. Pero fue bien curioso eso, ¿eh? El industrial, fíjate que
a mí me expulsaron en lo personal, ¿ya? Y de acuerdo a las órdenes, a mí me expulsaron de ahí, me expulsaron de mi casa. Mi papá me dijo, voy a seguir en esto, gallo, tú vas a seguir en esto, ya sabes. Ya, me fui. Así que nosotros le llamamos repliegue ordenado. En mi repliegue ordenado, ¿no es cierto?, el que nos decía el manual, yo me fui para Curicó, a vivir a Curicó, en lo personal. Pero lo que te quería contar, lo que quería socializar, contar a todos, ¿no es cierto?, es que en la industrial, a la luz, al calor de todo lo que sucedía, también de la señora, uniendo con la señora de la señora Dinora, ya, hijo de la señora Dinora, Pedro Sepúlveda. Y Pedro Sepúlveda, ¿no es cierto?, que también profesor, es Era estudiante un de artista arquitectura. claro, claro, pero también era artista plástico, era artista, y él era parte de la formación inicial de la Ramona Parra, ¿ya? Y la Ramona Parra hizo probablemente uno de los murales más lindos que hubo sobre la nacionalización del cobre en la industrial, ¿ya? Ahora, ojalá en esto que andamos juntando fotos y algunos documentos, yo estoy pidiendo por ahí encontremos alguno de ese mural, porque ese mural era espectacular. Y ese mural fue destruido, fue quemado, no por los militares, por los profesores de la industria. ¿Mm? ¿No es cierto? Dijeron que le había dado, cuando yo exijo una explicación, que había sido por los profesores que se habían asustado. Claro, uno entiende como esta cosa que se destruyó, que tú llegabas a la casa y no te habían botado todos los libros, los discos, ¿no es cierto? Todos los discursos de Fidel que tenía ahí del Che, porque en su tiempo eran con discos. La segunda declaración de La Habana era una joya. Sí. Teníamos grabadoras, nosotros teníamos hartos elementos pero la represión se vino, mira, y se vino feroz ahí con gente muy cercana. Yo tuve bastante fortuna con haberme desplegado, pero llegué a Curicó y me sucedió yo traté de tomar contacto con dirigentes industriales y técnicos y me encontré con un dirigente que yo conocía ya de una industrial del Politécnico de Curicó. Me crucé con él en el camino y venía con un uniforme militar. Oh, Y obvio que cambié de vereda, cambié de aspecto y me quise pintar el pelo de cualquier forma. ¿Te fijas? Pero ya, bueno, y en la industrial aparecieron varios profesores con uniforme después según cuenta la leyenda. tal vez pasó en muchos espacios, porque yo recuerdo que el último año en la escuela normal, eh, mis compañeras en esto de relacionarnos con extranjeros, llegaron a ofrecernos unos cursos de defensa personal. Entonces, eran los días sábados, y como yo era de Rancagua, yo no me podía quedar hasta el día sábado, entonces yo desistí de participar. Y mis compañeros empezaron a participar y estaban pero muy entusiasmadas porque las llevaron a conocer el edificio de la UNTAD, las llevaron allá arriba a la Reina y estaban empezando a enseñar el manejo de armas. Bien. Y resulta de que estas mismas compañeras, después, porque yo nunca dejé de tener contacto con mis compañeras, me contaban de que habían llegado a las escuelas donde estaban designadas cada una, estas personas que las habían llevado a hacer estos cursos de defensa personal, habían llegado también vestidos de militar a la escuela. Claro. O sea, eran personas que estaban infiltradas en todos los espacios. O sea, eso es un gran temazo, porque Alfredo Martínez, un compañero de la CUT, me contaba que le hicieron, él era un dirigente, era un dirigente de la CUT, y él era dirigente de una empresa súper curiosa que existió en los 20, que era la ETA, la empresa de Sí. transporte Águila, que era una empresa que transportaba a los trabajadores del mineral, y
era una mezcla de Codelco y del teniente, de Codelco Central. Era como el 50 y 50%, pero era una estructura bien... Bueno, ahí lo detuvieron después del 73 y dice que llegaron muchos trabajadores a la ETA, ¿no es cierto? Que esta cosa de un dirigente nacional, de un partido socialista, partido comunista, qué sé yo, traía un ingeniero, un informático de aquellos tiempos, algún administrativo, a manejar el cuento, y que cuando estuvieron presos a ellos le hicieron un consejo de guerra. Y en el consejo de guerra muchos de estos sujetos aparecieron con uniforme y formando parte del, del consejo de guerra. Dice que armaron el consejo de guerra aquí mismo al frente donde estaba la intendencia, en los pasillos. Y dice que a él, cuando le tocó, porque era se armó toda una parafernalia, dice que el consejo de guerra te permitían que tú ingresaras un familiar en el consejo de guerra. Y que habían autoridad y era como, casi como estos juicios en Estados Unidos, como los juicios de ahora acá, con público. Y que ahí lo primero que se encontró en primera fila a los tipos que habían llegado como interventores, como profesionales, de uniforme.